Hola, muy buenas. Yo soy María y esto es Acerca de María. Bienvenidos a este canal. Es un canal dedicado al dibujo, a la pintura, al arte. Y en el tema de hoy que vamos a tratar son los degradados. Este vídeo forma parte de una colección de vídeos denominada Curso de Dibujo y Pintura, que vas a ver en la lista de reproducciones. Y es el primero de todos. Voy a ir publicando un vídeo cada mes. Este es el más sencillo, el de inicio, que es cómo hacer un degradado. Primero, ¿qué es un degradado? Un degradado es la transición, el paso de un color a otro de una manera suave. En este caso vamos a hacer un degradado que va a ser de negro a blanco, porque vamos a utilizar un lápiz negro y el color de nuestra hoja es el blanco. El degradado es muy importante, porque cuando hacemos un dibujo, lo único que tenemos son dos dimensiones en el papel, el alto y el ancho. Es un dibujo bidimensional. Pero si queremos convertirlo en un dibujo más realista en tres dimensiones, ya tenemos que utilizar el degradado, las sombras y las luces. El degradado lo que hace es darnos profundidad. La parte más clara de lo que dibujemos va a simular que está en un primer plano, más cerca de nosotros. Y lo que quede más oscuro es lo que va a estar en el fondo, en un plano posterior. De ahí, del blanco al negro, hay diferentes estadios que son los distintos grises que empleemos, más oscuros más atrás y más claros más hacia adelante. Así es como nosotros simulamos esa tercera dimensión, esa profundidad y ese volumen de los objetos, que es tan importante sobre todo cuando hacemos un dibujo más realista o el dibujo clásico. También vamos a ver formas de hacer más suave esa transición y esa mezcla. Podemos utilizar diversos elementos, que ya lo vamos a ver en el video, como pueden ser el lápiz, el algodón, incluso nuestras propias manos, o podemos utilizar ya sustancias como aceite o como acetona. En general, cuando trabajemos con lápices negros, no vamos a emplear mucho líquidos para la mezcla. Eso ya lo vamos a dejar para después cuando veamos lápices en color. Y comenzamos. Necesitamos una hoja de papel y un lápiz negro. En este caso estoy utilizando el lápiz 2B. Empezamos a hacer nuestro degradado. Para eso vamos a trazar líneas verticales muy juntas, pegadas unas a otras, y vamos a hacer al principio más presión con el lápiz y cada vez menos, más suave. No podemos hacerlo así con las líneas separadas, esto es incorrecto. Las líneas tienen que estar bien juntas para que la transición de oscuro a claro sea bien suave. De nuevo, empezamos presionando más con nuestro lápiz y cada vez vamos apretando menos. Vemos cómo agarramos el lápiz por la mitad, para hacer menos presión y más suave. Podemos dar una segunda pasada, tercera, todas las que necesitemos para arreglar cualquier cambio abrupto, brusco que veamos en nuestro degradado. Muchas veces cuando comenzamos a hacer los degradados tendemos a hacerlos así, como en forma de embudo. Es como si nos cansásemos y cada vez vamos haciendo más estrecho el degradado. Eso es incorrecto. El degradado tiene que ser de la misma altura, tanto al principio como al final. Hay dos formas para conseguir eso. Una es utilizando nuestro dedo como tope para la parte de abajo, para la parte inferior del degradado. Nos preocupamos simplemente de empezar bien el degradado en la parte de arriba y abajo con nuestro dedo vamos a ir delimitándolo. ¿De acuerdo? Es como si hiciésemos una línea imaginaria en la parte de arriba, no hace falta que la dibujemos, pero nosotros nos imaginamos que está, la vamos siguiendo y con nuestro dedo en paralelo, por la parte inferior le vamos poniendo límite. Otra manera distinta de acotar bien el degradado sería utilizando cinta. Esta es la cinta papel, también llamada cinta pintor o carrocero, y vamos a cortar dos pedazos de cinta y los vamos a ubicar en los dos límites superior e inferior de nuestro degradado. Pegamos uno en la parte de arriba, otro en la parte de abajo. Y ahora vamos a dibujar nuestro degradado, que va a quedar comprendido entre los dos límites de la cinta. Ya no nos tenemos que preocupar por si nos salimos, si no, porque cuando quitemos las dos cintas vamos a ver cómo queda ya perfectamente delimitado. Esta cinta también la utilizaremos muchas veces en el borde de la hoja para darle un recuadro a nuestro dibujo. La sacamos siempre al final. Bueno, vamos a tener varias hojas preparadas con rectángulos para practicar. Trazamos nuestro degradado de izquierda a derecha, oscuro a claro, hacemos todas las pasadas que necesitemos.
Vamos a dejar escrito en la parte inferior cada uno de los elementos que vamos a usar para hacer más homogénea la mezcla de nuestros degradados. Aquí tenemos todos los materiales que vamos a utilizar. El aceite puede ser cualquiera de la cocina y en el caso de no tener acetona usemos quita esmalte de uñas, nos sirve igual. Ahora vamos a empezar con nuestro dedo a hacer la mezcla del degradado. Vamos frotando y frotando lo que hacemos es arrastrar pigmento, lápiz de un lado a otro. Intentamos que quede de manera homogénea. Obviamente nos vamos a manchar. La segunda mezcla la vamos a hacer con papel, ya sea una servilleta de papel o también puede ser con un pañuelo de papel, es indiferente. Igual, todos estos procedimientos se trata de frotar, de arrastrar pigmento de un lado a otro. Intentar que quede siempre lo más parejo posible. La tercera opción va a ser el difumino, puede ser más ancho, más estrecho, es igual. Un difumino o difuminador es un rollo de papel con punta que utilizamos para mezclar. Por ejemplo, en este caso vemos que el difumino es más preciso, porque controlamos más con esa punta fina que no se salga de los bordes, que las otras dos opciones, que la servilleta de papel o el dedo, que no nos dejan ver dónde está el borde de nuestro degradado. Veis también que la mezcla la hacemos haciendo una especie de circulitos, no líneas, para que no nos queden rayas en nuestro degradado. La tercera opción que vamos a emplear también es algo muy común que tenemos, un hisopo. Un hisopo, un palito de algodón, un algodón en la punta y con él también vamos a ir frotando. Igual que con el degradado, con la servilleta, con el dedo, podemos ir girándolo para así no seguir arrastrando más pigmento, porque el pigmento nos va a quedar lógicamente en la punta del hisopo. Entonces lo vamos girando para no ir manchando lo que no queremos manchar. Ahora vamos a empezar con los dos productos que son un poco más controvertidos, el aceite. Aceite de cocina, en este caso es aceite de girasol, podría ser de oliva, podría ser de cualquier cosa, incluso hay gente que utiliza crema. En estos dos productos siguientes lo que tenemos que tener en cuenta es que después hay que esperar a que se seque la hoja. Esta es una hoja normal A4, quizá no es la más apropiada para hacer esta práctica, pero nos va a servir. Todo esto que vemos oscuro, según se vaya secando la hoja, va a quedar mucho más claro porque se va a ir la humedad del papel. El aceite es una opción para mezclar, pero se usa también más para los lápices de colores. Las primeras 4 opciones que hemos visto son las que más vamos a usar para el lápiz negro normal. La acetona también es húmeda. Como ya he dicho antes, podemos utilizar un bote de quita esmalte de uñas si no tenemos acetona pura, que suele ser lo habitual. La vamos a aplicar igualmente que el aceite con un hisopo. La ventaja que tiene la acetona, mezcla mucho mejor, no mancha el papel y se seca muchísimo más rápido. Nada que ver. El inconveniente, el olor de la acetona. Pero bueno, vamos a proceder a mezclar con mucho cuidado. Intentamos no arrastrar todo el pigmento, ¿no? La mezcla se hace igual que el degradado. Al principio se aprieta más, se hace más fuerte y luego cada vez más suave. Y ahora lo que vamos a hacer es controlar más nuestro degradado, hacerlo todavía más tupido, añadiéndole líneas en diferentes direcciones. El degradado siempre lo vamos a hacer en vertical porque es la forma correcta de que nos quede perfecto, por así decir. Pero ahora le voy a ir añadiendo líneas en la dirección horizontal y en las dos direcciones oblicuas. Estoy haciendo muy poquita presión. Veis que debajo del degradado he hecho una línea muy suave que nos indica la poca presión que estoy haciendo. Igualmente estoy empleando el truco de poner el dedo para no salirme. Entonces voy a ir mezclando líneas en las siguientes direcciones, haciendo un tramado, y así nos va a quedar muchísimo más tupido y muchísimo más perfecto. No va a quedar ninguna parte sin rellenar. ¿Veis? Vuelvo a repetir que la presión es muy poca. Se trata de que hagamos varias capas y varias pasadas. Esa sería la forma correcta de hacerlo. No intentéis hacer el degradado en vez de en vertical, en horizontal. Esta sería la manera de hacerlo en horizontal. Porque por muy bien que lo estéis intentando hacer y que lo tratéis de hacer, como ahí yo estoy intentando que quede bastante preciso, se van a notar siempre las líneas verticales y eso no va a quedar bien a la hora de presentar el dibujo. Ahora vamos a hacer una esfera, vamos a convertir este círculo en una esfera con luces y sombras. Estamos aplicando otra técnica diferente de degradado. Esto sería lo que estamos haciendo, como especie de bucles muy suavecitos, mucho más que esta muestra que estoy haciendo, y desordenados. Veis que están dibujados como de manera aleatoria. Lo estoy haciendo muy suaves. Voy rellenando todo con este degradado. Pretendo convertir este círculo en una esfera,
Para eso voy a jugar con las sombras y las luces. Voy a imaginar que hay una luz en la parte de arriba a la derecha, por eso voy a ir dejando cada vez más clara esa zona. Vais a ver cómo va a quedar un círculo donde se refleja la luz. Y la parte más sombreada va a ser la parte inferior y la parte inferior izquierda de nuestro objeto. Ahora ya llegamos a la luz, reservamos, es decir, no pintamos, dejamos blanca en esa zona con el blanco del papel donde está la luz, y voy concentrándome ahora en la zona de sombras. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago las sombras? Con varias pasadas, es decir, con varias capas. Paso por encima varias veces haciendo ese mismo dibujo como especie de tirabuzones, bucles. Con eso voy haciendo el degradado cada vez más oscuro. A más pasadas, más oscuro me va quedando. Vuelvo porque voy rectificando un poco la intensidad, intento que no me queden líneas en ningún lugar, que no me quede brusco el cambio de tono. Y sigo reafirmando y sigo pasando. Recordad que tenemos que presionar muy poco. Se trata de hacer varias capas para ir oscureciendo, no de hacer una y apretar, porque el apretar nos daña el papel, nos deja marcas. Así, de esta manera suave, vamos a ir haciendo nuestro degradado. Podemos trabajar todo el tiempo que queramos. Cuanto más trabajemos en él, mejor nos va a quedar. Así sería nuestra esfera. Este es el movimiento que estoy haciendo con esta intensidad, muy suave. ¿Qué ventaja tiene hacerlo muy suave? Que a la hora de borrar, sobre todo, voy a poder hacerlo sin ningún problema. Vamos a ver que no se va a quedar ninguna marca en el papel ni nada porque no está dañado. Así. Si te ha gustado este vídeo, dale like y bueno, espero tus comentarios.